Hola, buenos días y bienvenidos a las FA Training de Asphalion. Mi nombre es Sonia López y soy la QPP de Asphalion y hoy os explicaré el webinar de cómo superar una inspección de farmacovigilancia y los puntos claves que hemos de tener en cuenta. El objetivo del webinar es proporcionar las herramientas necesarias para superar una inspección de farmacovigilancia, teniendo en cuenta tanto los aspectos prácticos durante la realización de una inspección como aquellas actividades que son fundamentales y que deben ser supervisadas e implementadas antes de recibir la inspección. Estos son los temas que trataremos durante el webinar. Aspectos generales que hemos de tener en cuenta antes, durante y después de la inspección. El archivo maestro de farmacovigilancia y PNTs, cuáles serían las cosas que debemos preparar de estos aspectos y los puntos clave, la gestión de casos, los ICSRs, la formación de farmacovigilancia y los acuerdos de farmacovigilancia. Comenzando por el primer punto, los aspectos generales. Antes de la inspección hemos de tener en cuenta una serie de cosas muy importantes y que nos llevarán a realizar o a obtener unos resultados de una inspección muy exitosos. El inicio sería cuando recibimos la solicitud de información por parte de las autoridades competentes. Antes que nada, debemos asegurarnos que realmente se trata de una inspección. Para ello solicitaremos el nombre de los inspectores, el título de los inspectores, funciones y posición de estos inspectores, en la agenda de la inspección, la fecha y la duración. Esto es muy importante. Hemos de saber qué puntos nos vendrán a revisar y cuándo. Y el motivo de la inspección. O sea, si se trata de una inspección rutinaria o se trata de una inspección motivada por algún aspecto que no estamos cumpliendo en relación a farmacovigilancia. La agenda. Una vez tenemos la agenda, es importante que esta agenda sea revisada por el QPPD. ¿Vale? Que es la persona responsable en relación a todos los temas de farmacovigilancia. Esta persona debe revisar o confirmar que todos los temas que vendrán a revisarnos aplican por normativa o acuerdos con terceras compañías. En este caso sería en el caso de que recibiéramos alguna auditoría de terceros. ¿Vale? En el caso de las autoridades sanitarias hablamos de inspecciones. También es importante disponer de un equipo de inspección. ¿Vale? Hemos de tener una serie de personal que se encargará de llevar o gestionar toda la inspección. Todos los miembros deben de estar disponibles durante la inspección, por tanto nos debemos asegurar de que este personal estará durante los días que dure la inspección. También es importante que dentro de este equipo de inspección nombremos un escolta principal que acompañará a los inspectores durante todo el tiempo que dure la inspección. Es aconsejable que este escolta de inspección sea una persona de farmacovigilancia, pero no es obligatorio. ¿Por qué es importante que sea de farmacovigilancia? Porque justamente esta persona es la que conoce más todas las actividades de farmacovigilancia y por tanto puede dar un mejor soporte durante la inspección. Hemos de preparar un archivo de inspección. Para ello, hemos de tener en cuenta la agenda. En función de las áreas a auditar o de los puntos a auditar o solicitud de información, debemos preparar toda esta documentación y tener el archivo de inspección preparado para cuando se realice la inspección. Hemos de comunicar internamente a todo el personal de la compañía implicado en la inspección sobre la fecha, la hora, el tiempo y el lugar de la inspección. Y hemos de discutir esta agenda con QPPB para poder anticiparnos a posibles necesidades durante la auditoría o la inspección. Por tanto, es muy importante que todo el personal que esté involucrado esté enterado de que se va a realizar esta inspección y los días y la duración de esta inspección. También es muy importante la disponibilidad de una zona de inspección.
Hemos de tener una sala de auditoría o de inspección que disponga de conexión telefónica, proyector y conexión a Internet, ya que durante la inspección nos solicitarán mucha documentación y deberemos enseñársela al inspector. Tiene que ser una sala limpia y ordenada. Ya iremos incidiendo sobre este tema, pero es muy importante que todas las salas que se visiten y justamente la sala de inspección esté limpia y pulida, ya que nos generará una buena imagen de cara al inspector. Hemos de disponer una sala de backup para preparar toda la documentación con un equipo específico que nos vaya preparando toda esta documentación. Si no nos la han solicitado con anterioridad, pues en el momento de la auditoría, todo aquello que el inspector nos vaya pidiendo. Respecto a las áreas de visitar, hemos de tener preparado el archivo. El archivo debe estar correcto, todo bien colocado y en el lugar que toca, ¿vale? Y limpio y pulido también. El área de farmacovigilancia. No hemos de tener en el área de farmacovigilancia ninguna documentación sensible, ¿vale? Hemos de tener todos los documentos guardados y ordenados según nuestro procedimiento de archivo. Y respecto al área de IT, la sala de servidores también es una sala que acostumbran a revisar los inspectores. Por tanto, también hay que avisar a este departamento y que se disponga de esta sala y que se encuentre de manera correcta. Durante la inspección, de cara a la organización, hemos de avisar a recepción o la persona que se encarga de recibir a las visitas de que se va a llevar a cabo esta inspección para que en el momento que lleguen estos inspectores avise al escorta o en su defecto al QPPB. No hemos de dejar solos nunca a los inspectores. Si los inspectores solicitan una visita al archivo, área de farmacovigilancia, servidores, IT o cualquier otro lugar, deben estar siempre acompañados en todo momento. Y el escolta sería la persona que debería acompañarlos y no dejarlos en ningún momento solos, ya que si los dejamos libres pueden ver cosas o pueden irse a lugares que no nos interesa que se revisen. Todos los miembros de la compañía deben estar alertados por si se ven involucrados en la inspección. No está de más enviar un email general a todo el equipo de la compañía o a aquellos que nosotros consideramos que son susceptibles para que sepan de la realización de esta auditoría. Comportamiento. Bueno, pues debemos ser corteses, responder con sinceridad. No debemos bromear. Los inspectores vienen a revisar nuestro sistema de farmacovigilancia. Por tanto, no debemos bromear con ellos. Las preguntas formuladas las debe responder una única persona para evitar solaparnos. Debemos responder de forma clara, concisa y únicamente a la pregunta formulada. Por tanto, también las presentaciones deben ser claras, breves y concisas, si hemos de proyectar alguna presentación. No hemos de discutir ni subir el tono de voz, evitar agresividad, porque esto de cara a los inspectores da imagen de que no tenemos la situación bajo control. Si algo no se sabe, debemos decirlo, no hemos de inventar respuestas, porque esto nos llevaría a un hallazgo mucho más crítico si realmente somos sinceros y decimos que no lo sabemos y que a posteriori lo revisaremos y se les contestará o se les enviará la información. Es muy importante, esto ya lo he recalcado, el tema de la limpieza, la higiene y el orden. Debe estar todo bien colocado y organizado. Hemos de tomar notas durante la inspección para posibles preguntas que nos puedan surgir a posteriori. Hemos de tener un comportamiento profesional por parte de todo el personal. Todo el personal debe comportarse de una manera correcta y siguiendo las instrucciones suministradas por el QPPB y el escolta.
Y al final realizar un resumen y discutir las instrucciones para el siguiente día una vez finalizado el día con el inspector, para tener claro qué es lo que hemos de preparar y qué es lo que hemos de esperar del día siguiente. Respecto a la documentación, ante la solicitud hemos de facilitar copias de documentos a revisar dentro de la compañía. No hemos de proporcionar documentos para sacar fuera de la compañía, ni firmar ningún documento sin la consulta previa al departamento legal de la compañía. ¿Vale? Esto se le tiene que explicar al inspector al inicio de la solicitud de la documentación y se le debe comentar que son documentos confidenciales y sensibles y que no deberían salir fuera de la compañía. Después de la inspección, pues hemos de realizar una visita de cierre. En esta visita de cierre hemos de consultar todas nuestras notas y hemos de resolver cualquier duda que nos haya surgido durante la inspección. Es el momento en que tendremos los inspectores a disponibilidad y podremos realizar todas estas preguntas. Hemos de acordar con ellos las fechas del envío del informe de inspección para tener claro el tiempo y el margen que tendremos para poder dar respuestas. Una vez se han ido los inspectores, hemos de realizar una reunión interna con posinspección con todos los departamentos implicados para ver o evaluar la información que nos han transmitido los inspectores y ver qué acciones podemos ir adelantando antes de recibir el informe. Cuando recibimos el informe final, hemos de preparar las respuestas y las acciones correctivas que van ligadas a los posibles hallazgos que hayan surgido durante la inspección y que aparecen en el informe. Y hemos de ajustarnos a los plazos de implementación y los plazos que nos dará los inspectores para poder dar estas acciones correctivas y estas respuestas. Pasaremos ahora a la parte del archivo maestro de farmacovigilancia. Pues como ya sabéis, el archivo maestro proporciona una visión general del sistema de farmacovigilancia de una compañía o grupo de compañías y puede ser solicitado y evaluado por las autoridades competentes durante la solicitud de una autorización de comercialización o en la fase posautorización de medicamentos autorizados en la Unión Europea. Por tanto, este archivo maestro lo tenemos que tener actualizado en el momento de la inspección, a la fecha de la inspección o la fecha más cercana de la inspección. Tiene que estar completo y debe disponer de toda la información que debe contener este archivo maestro. Este archivo maestro probablemente nos lo habrán solicitado, si se trata de una inspección de autoridades competentes, nos lo habrán solicitado previamente para preparar la agenda de la inspección. Es el documento que la agencia reguladora toma como referencia para poder conocer el estado del sistema de farmacovigilancia de la compañía. Respecto al archivo maestro de farmacovigilancia, ¿qué puntos clave hemos de tener en cuenta? Pues hemos de tener muy claro la localización, porque esto nos lo van a preguntar. Lugar donde se realizan las principales actividades de farmacovigilancia o el QPPV está ubicado. Este archivo maestro tiene que disponer del código o el código que obtenemos a través del artículo 57, a través del ISINPD y que va asociado a todo medicamento. Este código único debe aparecer o nosotros tenemos que disponer del mismo y tener conocimiento de este código. Este archivo maestro debe representar el sistema de farmacovigilancia, ¿vale? Por tanto, la descripción de este archivo maestro tiene que definir, demostrar o describir claramente cuál es nuestro sistema de farmacovigilancia. Por tanto, aquí juegan un papel muy importante los acuerdos de farmacovigilancia. Si tenemos actividades de farmacovigilancia delegadas, estas tienen que estar
descritas, ¿vale? Y debemos disponer de estos acuerdos con estas compañías en las que se delegan estas actividades de farmacovigilancia. El archivo maestro está bastante definido en las GVP, el contenido, los diferentes módulos y los anexos que debe tener y deben estar, y por tanto, este archivo maestro debe estar organizado según esta normativa, ¿vale? Y nosotros, y sobre todo el QPPB, tiene que tener conocimiento del contenido, porque el archivo maestro es la descripción de nuestro sistema y saber la información que contiene el archivo maestro también a la vez nos hace conocer nuestro sistema de farmacovigilancia. Formato. El archivo maestro tiene que estar en un formato electrónico o otro formato fácilmente imprimible. Tiene que ser legible, completo, tiene que estar accesible y tiene que demostrar la trazabilidad de los cambios. Y tiene que tener un acceso restringido en función de la responsabilidad y gestión de la información. El idioma. Bueno, pues estamos hablando de que el idioma de manera general es el inglés, ¿vale? A excepción de que el titular tenga aprobado el medicamento en un solo estado de la Unión Europea, donde se permite entonces disponer el archivo maestro en este idioma. Hemos de tener un PNT de archivo maestro, de gestión y mantenimiento de este archivo maestro. En este PNT, que probablemente también nos lo soliciten durante la inspección, debe aparecer cuál es el circuito de aprobación y de firma, cuál es el control de acceso, de lectura, escritura, cuáles son las responsabilidades de todos los departamentos, el del Departamento de Farmacovigilancia o otras áreas que nos puedan dar soporte, como el área de regulatory o el departamento médico. Hemos de indicar cómo se manejan las versiones, cuándo se actualiza, pues por cambio de procedimientos internos, por cambio de normativa, por cambio de responsabilidades o obligaciones. Hemos de tener un logbook con todo la trazabilidad de los cambios, ¿vale? Y tenemos que explicar cómo completamos o rellenamos este logbook. Hemos de explicar también que ante solicitud de autoridades competentes cuál es el procedimiento para poder enviarles este archivo maestro. Y también hemos de explicar en este PNT qué contenido debe tener el resumen del archivo maestro, el famoso 181 del dossier de registro, y cómo se maneja, ¿vale? Y las posibles variaciones que puede surgir por el cambio de este 181 y cómo se deben hacer. Hemos de tener en cuenta que en este archivo maestro se tiene que documentar cualquier transferencia y delegación de actividades y hemos de informar de cualquier cambio que se haya producido en el contenido del archivo maestro al QPPB y que el último responsable legal respecto al sistema de farmacovigilancia y respecto al archivo maestro es el titular. Respecto a las PNTs de farmacovigilancia. Bueno, pues respecto al tema de calidad del sistema de farmacovigilancia, hemos de disponer de un PNT de PNT. Este PNT de PNT normalmente suele ser el PNT estándar que tiene la compañía para elaborar cualquier PNT, pero si no se dispusiera de este PNT de PNT, nosotros nos hemos de crear este formato en el área de farmacovigilancia. Todos los PNTs seguirán el formato establecido de este PNT y el contenido irá en función de las secciones que se elaboren o que contenga este PNT. Las PNTs de farmacovigilancia debe ser una descripción real de las actividades realizadas. No podemos realizar unos PNTs que copiemos y peguemos de la normativa, porque esto realmente no es la actividad que están describiendo estos PNTs y no es la actividad que se realiza. La normativa es una
es un referente para nosotros elaborar nuestro PNT, pero el PNT se tiene que adaptar a la organización interna y a la actividad que realmente vamos a realizar. El PNT tiene que ser de lectura fácil y entendible para poder reproducir lo que describe. Esto es importante en el caso de rotaciones en el departamento de farmacovigilancia. Es importante que sean de fácil lectura y que se entiendan fácilmente porque esto nos facilita que cualquier persona que se pueda incorporar o cualquier persona que lea este PNT lo entienda y sepa qué es lo que debe hacer. Durante la auditoría deberíamos disponer de un listado de PNTs, ¿vale? Y también deberíamos un listado de PNTs para que el inspector sepa de qué PNTs se disponen en el área de farmacovigilancia y que describen las actividades que se realizan. Y estos PNTs deberían estar disponibles para lectura. Estos PNTs pueden estar en cualquier formato, pero en el caso de que no podamos mostrar los originales, podemos mostrar las copias controladas. Debemos disponer de algún sistema para poder mostrarles estos PNTs. Respecto a la actualización y al desarrollo de estos PNTs, tiene que quedar claramente definido que están adaptados a la normativa vigente, ¿vale? Y a la organización interna y cuando estos PNTs se desarrollan y se actualizan. Durante qué periodo o qué tiempo nosotros podemos disponer de este PNT hasta una nueva actualización. Respecto a la gestión de los casos, la gestión de los ICSRs. Bueno, pues tenemos que tener claro si nuestro formato será electrónico o electrónico y papel. ¿Vale? Hay compañías que conviven con un sistema electrónico y un sistema en papel. ¿Vale? Lo importante es que nosotros podamos justificar cómo se mantiene esta información. Respecto a la gestión, hemos de describir si es un formato electrónico, disponemos de una base de datos validada, pues hemos de poder describir cómo se mantienen estos casos en nuestra base de datos de seguridad del medicamento. Si nada más tenemos una base de datos que sería global de una compañía o nosotros estamos gestionando una base de datos parcial de farmacovigilancia y para esto lo tenemos que tener muy bien descrito en los acuerdos de farmacovigilancia. Esto a veces tiene cierto sentido cuando existe una base de datos global, que sería la base de datos global de seguridad del medicamento, que nuevamente suele mantener la central de la compañía y las filiales o los partners disponen de una base de datos parcial para su gestión interna. Esta base de datos tiene que estar validada, ¿vale? Y tiene que tener un control de acceso y mantener la trazabilidad de todos los casos. Probablemente nos soliciten toda la documentación de validación de la base de datos. Por tanto, es importante que dispongamos de esta documentación y sepamos explicar el contenido. Respecto al procedimiento de cómo manejamos los casos, bueno, pues deberíamos disponer de un PNT donde expliquemos cuál es el triage inicial que hacemos de estos casos, cómo se realiza la codificación MEDRA, cómo se hace una evaluación médica, todo el proceso de data entry en la base de datos, tanto si es en papel como si es electrónica, cómo se comunican estos casos a las autoridades competentes, cómo notificamos a partners o a central o filiales, cómo se realizan las reconciliaciones, tanto con central, con partners, cómo se realiza también la reconciliación entre los problemas de calidad y la información médica que debemos revisar de manera continuada para ver que no se nos haya escapado ninguna reacción adversa y cómo se manejan también las situaciones especiales, incluidas los embarazos y la lactancia. También es importante que expliquemos o tengamos detallado cuál es el seguimiento de estos casos, cómo se realiza el follow-up, cuántos intentos se realizan y cómo nosotros gestionamos este seguimiento. Y por último, cómo archivamos toda la información generada de
de estos casos. Respecto a la trazabilidad de todos estos casos y la preparación de la inspección, pues hemos de disponer de un listado. Normalmente solicitan un listado de todos los casos que tú tienes disponibles y eligen varios casos al azar para ver toda la trazabilidad, desde que se recepciona el caso hasta que el caso se cierra. Por tanto, es importante, si nos dejan elegir, tener 2 o 3 casos disponibles para que estén correctos para poder enseñar. A veces esto no es posible porque ellos nos elegirán estos casos. Por tanto, el consejo es que tengamos todos los casos bien. También tenemos que tener definido cuál es el día cero para poder justificarlo en el momento de la revisión de los casos. Tenemos que tener una accesibilidad rápida a estos casos. No podemos estar o hacer esperar a los inspectores para poder proporcionarles esta información. Tienen que estar correctamente archivados con toda la documentación generada durante la gestión. Sobre todo es importante disponer del documento fuente. Hemos de tener también registros de la reconciliación y los tenemos que tener ordenados y clasificados, que vean que están organizados y que mantienen una secuencia, ¿vale? No podemos tener los casos desordenados y con la información pendiente o que nos falta o que no tenemos disponible, sino que tenemos que tenerlos completos desde la recepción al cierre de este caso. Respecto a la formación, es importante disponer de un PNT de formación. Este PNT de formación debe describir los diferentes niveles de formación según pues la posición y la descripción del puesto de trabajo de cada una de las personas que recibirá esta formación. Perdón. Debemos tener también establecido cuál es la formación que debe recibir el personal cuando entra en la compañía. Y que también tenemos que determinar con qué periodicidad vamos a formar al personal de la compañía, con qué método, si lo vamos a hacer de manera presencial, lo vamos a hacer online, ¿vale? Con alguna plataforma de formación electrónica que se disponga. Y también es muy importante cómo vamos a evaluar la eficacia de esta formación, ¿vale? No se trata tan solo de realizar esta formación de todo el personal, sino que hemos de evaluar cómo se han integrado estos conceptos y si realmente esta formación ha tenido la eficacia que nosotros esperábamos. En el PNT se tiene que explicar o describir todo esto y luego toda la formación tiene que estar descrita en el plan de formación porque nos solicitarán los inspectores este plan de formación de farmacovigilancia. Este plan de formación de farmacovigilancia se suele generar al inicio del año y debe contener aquellos cursos de formación de farmacovigilancia que una persona en concreto vaya a realizar durante todo el año. Este plan de formación tiene que estar firmado y fechado y tiene que estar revisado por el QPPB o la persona responsable de farmacovigilancia. A veces es difícil tener todos los cursos de formación que se van a realizar durante el año. Por tanto, se puede disponer de un plan de formación inicial con los cursos que esperamos y cuando estos cursos vayan apareciendo, pues se van incluyendo en este plan de formación. Es importante incorporar en el plan de formación de todo el personal de la compañía la formación básica de farmacovigilancia. Y también es importante, si se conoce, indicar lugar y fecha de estos cursos para si necesita comprobar alguna cosa que realmente este curso se ha realizado, lo puedan hacer.
Respecto a la formación, es importante también tener en cuenta los registros. Hemos de tener un registro de formación. Ya sabéis que en farmacovigilancia todo aquello que no se registra no existe. Por tanto, hemos de tener el programa de la formación, la fecha, el nombre de la persona que ha recibido esta formación, el cargo, la firma como que esta persona ha recibido la formación, las horas de formación y el nombre de los formadores, de los instructores. Esto sería un contenido estándar de un registro de formación y es importante que cada vez que se realice una formación, este registro sea cumplimentado y firmado por la persona que lo recibe. Estos registros deberían estar firmados por el QPPB responsable de farmacovigilancia para certificar que esta formación la conoce y se ha realizado. Hemos de tener también el material de formación. Si lo hemos modificado, hemos de tener todas las versiones de este material utilizado y guardarlo con todo el archivo de formación. Si hemos asistido a cursos externos, perdón, que es muy común en el área de farmacovigilancia, que asista a cursos externos de farmacovigilancia, hemos de disponer de un certificado de asistencia. Estos certificados de asistencia tienen que estar ordenados. O por área, o por temas, o por fechas. Es importante que si nos solicitan un registro de formación de algún curso, lo podamos encontrar fácilmente, que no tengamos que esperar o hacer esperar a los inspectores para que puedan revisar esta información. También os he comentado que es importante evaluar la formación. Para ello hemos de realizar un test de evaluación. Es la manera de poder evaluar la eficacia de esta formación y que se han integrado todos los conceptos. Si estos test de formación durante estos test de formación los resultados no han sido correctos, hemos de implementar medidas correctoras para poder volver a realizar esta formación o que esta persona vuelva a realizar la formación y se le vuelva a hacer el test. ¿Vale? Entonces hemos de disponer pues de unos niveles mínimos de integración de conceptos para valorar si la eficacia ha sido o no correcta. También es muy importante de cara a la inspección preparar a alguna persona o al personal de la compañía por si el inspector quisiera certificar o comprobar que esta persona ha recibido formación y le puede hacer unas preguntas clave. Normalmente suelen elegir personas de la administración o de recepción de la compañía o delegados de venta para comprobar que realmente, aunque nosotros hayamos registrado que se ha realizado la formación, este personal conoce la farmacovigilancia y conoce cuál es el circuito de información de reacciones adversas. Por tanto, podemos tener preparado alguna persona por si nos solicitan hacerle esta entrevista. A veces, aunque nosotros preparemos a una persona en concreto, los inspectores suelen solicitar un listado y elegir ellos a la persona. Pero si nos dan esta opción, pues estaría bien tener preparadas estas personas o como mínimo hacer un mail general para que todo el personal sepa que pueden ser entrevistados. Por último, los acuerdos de farmacovigilancia. ¿Cuáles son los puntos clave que hemos de tener en cuenta? Bueno, pues hemos de disponer de un PNT de farmacovigilancia, donde se explique, se detalle y se describa el circuito de información interna de conocimiento de estos acuerdos de farmacovigilancia, cómo la compañía establece estos acuerdos de comercialización, distribución
de servicios, ¿vale? Y cómo se da conocimiento al departamento, al área de farmacovigilancia, sobre todo al QPPB, de la existencia de estos acuerdos, ¿vale? Tenemos que explicar también, pues, quién revisa estos acuerdos de farmacovigilancia, quién los aprueba y quién los firma. Es recomendable que el QPPB los firme para demostrar que los ha revisado. ¿Vale? Sería una manera de poder demostrar que el QPPB sabe de la existencia de estos acuerdos. Y en este PNT debemos explicar un poco cuál es el contenido de estos acuerdos de farmacovigilancia. Pues respecto al contenido, pues estos acuerdos de farmacovigilancia deberían contener o información en relación al acuerdo principal al cual está relacionado, cuál es el objetivo de este acuerdo de farmacovigilancia. También debemos incluir un apartado de definiciones de términos que se repetirán durante el acuerdo, explicar también la parte de confidencialidad, tanto de confidencialidad de este acuerdo como de confidencialidad en relación a los datos de carácter personal que se pueden manejar en el área de farmacovigilancia, cómo se modifica o cómo se revisa este acuerdo, quién es el responsable de mantener el archivo maestro, todo el tema del artículo 57, el ISIMPD, quién gestionará la base de datos global de seguridad, qué información vamos a intercambiar, en qué formato, en qué tiempo, las reconciliaciones, quién va a elaborar los informes periódicos de seguridad o los risk management plan, cualquier informe que esté relacionado con actividades de farmacovigilancia. También hemos de detallar las firmas, quién firmará estos acuerdos de farmacovigilancia y también los anexos hemos de indicar en los anexos de la información que son formularios que puede cambiar de manera continuada, como los datos de contacto o los formularios para intercambiarnos la información. A tener en cuenta durante la inspección, pues hemos de disponer de un listado de acuerdos, tanto los que son in como los que son out, para que los inspectores sepan de los acuerdos que disponemos en el área de farmacovigilancia. Todos los acuerdos deberían estar fechados y firmados, porque si no están firmados y fechados, estos acuerdos no son vigentes. Tendríamos que tener disponibles estos acuerdos y en estos acuerdos tendría que estar definido claramente a qué medicamento aplica, a qué territorio y cuál es la fecha de vigencia. Debería aparecer claramente las responsabilidades y las obligaciones de cada una de las partes. Y deberíamos comprobar que todas aquellas actividades que se definen o que se describen en este acuerdo de farmacovigilancia se están realizando realmente como se define en los acuerdos. A veces los acuerdos explican de una manera cómo se van a realizar todas estas actividades y estas responsabilidades y obligaciones de farmacovigilancia y luego en realidad nosotros lo realizamos de una manera diferente. Por tanto, aquí ya tendríamos una discrepancia y un posible hallazgo que el inspector nos podría encontrar. Es importante realizar cualquier actividad de farmacovigilancia según la descripción de este acuerdo. Bueno, pues con esta última diapositiva sobre los acuerdos de farmacovigilancia damos por terminado el webinar. Agradecer vuestra asistencia a este webinar y recordar que tenemos un programa de ASPA Training en Asphalion y aquí tenéis el listado de todos nuestros webinars, ¿vale? Y podéis tener acceso directamente y podéis visualizarlos a partir podéis visualizarlos directamente en el YouTube.
¿vale? Y os recomendamos que os suscribáis a este canal de webinars y así podréis tener acceso directo. Y por último, para cerrar el webinar, resolveremos vuestras consultas respecto al webinar de cómo superar una inspección de farmacovigilancia. Hola, buenas tardes. ¿Tenéis alguna pregunta? Tenéis una opción de poder ir indicándolas en la pantalla y si tenéis alguna pregunta. Vale, las estoy visualizando. A ver, la primera pregunta, ¿dónde podemos encontrar qué condiciones debe tener el archivo de farmacovigilancia de temperatura y humedad? En una auditoría reciente nos han pedido control de estas situaciones y caída dentro de rangos. Sin embargo, no tenemos estos rangos ni los encontramos en literatura. Bueno, yo respecto a esta pregunta, creo que es la primera vez que me encuentro con la misma. En ningún momento he tenido experiencia de que nos solicitaran esta información, pero yo creo que va un poco ligada también al tema del mantenimiento del archivo, ¿no? Y de la documentación y de preservar pues, que toda la información se encuentra segura y que está preservada de cualquier bueno, efecto externo que lo pueda atacar. Realmente desconozco dónde puede aparecer esta información y no tengo experiencia al respecto, pero yo entiendo que se debe mantener en un rango de temperatura estable y que no sea ni una temperatura muy elevada ni una temperatura muy baja para que no se nos provoque que esta información, según el medio donde lo tengamos disponible, pueda sufrir algún daño. No sé si he contestado porque realmente es la primera vez que me encuentro con esta pregunta y ya os digo, desconozco dónde puede estar esta información. Segunda pregunta, ¿el escorta debería estar siempre presente, pero hay veces que los inspectores te exigen quedarse solos? ¿Cómo manejarlo? Bueno, entiendo que ante esta situación esta situación sí que me la he encontrado. El inspector lo que quiere es que disponer de una persona para poder entrevistarla y poder corroborar lo que el inspector ha preguntado o conoce sobre un tema en concreto. Entonces, es muy común que solicite quedarse a solas con una persona para poder entrevistarla. Yo creo que ante esto no podemos hacer nada porque es una exigencia del inspector y el escorta, pues en este caso debería salir fuera de la sala de auditoría. Es importante, pues esto, por esto mismo lo que hemos recalcado durante todo el webinar, de que todo el personal esté preparado, sepa y tenga el conocimiento y que nosotros, bueno, pues alertemos de la inspección para que estén preparados para estas posibles entrevistas. Sobre la validación de la base de datos, la pregunta es ¿qué documentación suelen solicitar? Bueno, pues la documentación que suelen solicitar en la validación de la base de datos es el plan de validación, ¿vale? Y luego, pues toda la información generada durante la validación sería, pues el proceso de IQ, de instalación de la base de datos, el proceso de OQ, el PQ y por último, perdón, el informe
de esta validación para ver que todo sea correcto. Esta es mi experiencia. A veces también suelen pedir pues, los requerimientos de usuario o las especificaciones técnicas de la base de datos, pero se suelen centrar en que todo esté. Muchos inspectores no tienen muchos conocimientos técnicos en relación a temas informáticos y se suelen basar más en que todos los documentos estén y que estén correctamente firmados y fechados. ¿Es necesario hacer una inspección simulacro y tener un PNT de inspecciones elaborado? Bueno, pues es recomendable. En muchos casos, claro, cuando nos informan de que vamos a recibir una inspección, eh, esta inspección nos la comunican con un margen de tiempo bastante reducido y no nos da tiempo de poder hacer una inspección de simulacro. Por tanto, estos simulacros se tendrían que poder hacer durante el año o aprovechar las auditorías internas que se deben realizar del sistema de farmacovigilancia, pues para comprobar que realmente la respuesta del personal y la respuesta de toda la organización es correcta respecto a la inspección. Las auditorías deberían ser simuladas y deberían ser parecidas o muy iguales a una inspección y deberíamos ser tan estrictos como los inspectores, porque realmente después cuando nos llegan los inspectores, si en estas auditorías internas hemos obviado cosas, pues los inspectores no las van a encontrar. Respecto a la PNT de inspección, yo creo que es muy similar a la PNT de auditorías internas. Yo concretamente la incluiría dentro del mismo PNT en una sección donde se explicara claramente cómo debemos responder ante esta inspección cuando tenemos el conocimiento y cuáles son las responsabilidades respecto a esta inspección. Respecto a todo lo que nos van a auditar, esto ya estará explicado en la auditoría interna, porque básicamente es lo mismo. ¿En qué cosas suelen fijarse más los inspectores? Pues durante el webinar he ido remarcando aquellos puntos y aquellas actividades en las que suelen fijarse más, ¿vale? Es muy importante lo del archivo maestro, tenerlo totalmente completo y organizado, el tema de todo el sistema de calidad, de PNTs, la formación, los casos también son muy importantes porque básicamente la seguridad del medicamento se evalúa a través de estas reacciones adversas, los acuerdos o delegaciones de actividades. Por tanto, yo creo que estos son los puntos que debemos prestar más atención, a pesar de que existen otras actividades que se realizan y que también deberíamos tener en cuenta. En general, ellos lo revisan todo, ¿vale? Aquí solo bueno, en el webinar solo he revisado o resaltado estos puntos en concreto, estas actividades, pero deberíamos tenerlo todo correctamente gestionado y elaborado. ¿Hay algún sitio web donde se publiquen los hallazgos más importantes de las inspecciones? Pues hasta donde yo conozco, sé que la MHRA publica como unas métricas de las inspecciones que ha realizado, perdón. Y aquí es donde indican cuáles han sido los hallazgos que han encontrado y que son los más comunes. Desconozco si hay otras agencias que cuelgan o que publican esta información, pero la MHRA sí que lo hace. Si estáis interesados, pues nos lo podéis solicitar y os haré llegar el link donde podéis acceder a la información.
si la farmacovigilancia global está delegada a un service provider, tiene que tener el marketing, el titular, entiendo que es una copia del archivo maestro si el service provider ya dispone de él. Es recomendable, cuando se tienen delegadas las actividades de farmacovigilancia y el archivo maestro está ubicado en las oficinas del service provider, es recomendable que el titular disponga de una copia de este archivo maestro. El archivo maestro lo van a solicitar al titular y será quien comunique esta inspección, y también es el último responsable legal en temas de farmacovigilancia. Por tanto, desde mi punto de vista, es recomendable que el titular disponga de una copia del archivo maestro, aunque lo tenga localizado o esté ubicado en otro lugar. ¿Solicitan información respecto a la política de protección de datos? Sí. Durante las inspecciones suelen preguntar si se dispone de un procedimiento sobre protección de datos en farmacovigilancia y nos suelen y preguntan cómo se manejan estos datos. Hemos de tener, sería recomendable tener un procedimiento de cómo manejamos estos datos en farmacovigilancia. Si es un manual general de la compañía, pues se puede incluir dentro del manual y detallar pues cómo se manejan estos datos en farmacovigilancia. Y sí que suele ser una pregunta que los inspectores suelen hacer y que suelen revisar. El tema de los datos de carácter personal, cómo se manejan en el área de farmacovigilancia. ¿Te puedes negar a mostrar información que consideras confidencial? Bueno, durante una inspección es complicado poder negarse, porque es la autoridad competente, a mostrar cualquier tipo de información, ¿vale? Porque cualquier información confidencial, si estamos hablando de datos de carácter personal o de datos de pacientes, sí que puedes explicar cuál es la política, decir que son datos confidenciales, que no es necesario mostrarlos porque estas reacciones adversas en la mayoría de casos ya se han enviado a autoridades competentes sin estos datos, y esta información yo sí que considero que nos podemos negar a mostrarla, porque el inspector o el auditor no va a hacer nada con esta información, porque para saber si se ha gestionado correctamente o si la información es correcta o evaluar esta reacción adversa, no es necesario disponer de estos datos. ¿Hay alguna información de farmacovigilancia que no sea necesaria guardar en armario ignífugo? Normalmente en el armario ignífugo debemos guardar toda esta información que es sensible, o sea, sensible y que contiene datos de carácter personal. ¿Vale? Aquí pues tendremos los documentos fuente, si es que nos han llegado en formato papel o nosotros hacemos una copia y la guardamos aquí y destruimos el formato electrónico. Respecto al resto de documentación, normalmente se suele mantener en formato electrónico, y si se tienen condiciones de seguridad y de acceso, no es necesario ponerlas en este armario ignífugo. Al menos desde mi experiencia es lo que suelen solicitar y cómo se solicitan que se mantenga esta información. Bueno, preguntaba también los PNTs, los contratos. Los contratos de farmacovigilancia sí que, bueno, o los contratos comerciales en general sí que serían confidenciales, confidenciales, pero esto normalmente lo suele tener el departamento de legal, o ya existen maneras de seguridad
poder tener acceso a esta información. Si no tenemos ninguna manera de poder controlar el acceso a esta información, pues los contratos de farmacovigilancia sí que podrían ser una información susceptible de poder tener en el armario, ¿vale? Y las PNT, claro, si son PNTs originales y el medio que tenemos de mantenimiento es papel, bueno, pues también debería disponer de un sistema de seguridad para no perder estas PNTs originales. Entonces, yo lo veo más como lógico, razonable, ¿no? El hecho de qué documentación debe ir o no debe ir. O sea, nos debemos plantear en qué formato lo tenemos y qué medios de seguridad tenemos que aplicar a esta información. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Como os he comentado, bueno, pues el webinar lo tendréis disponible, ¿vale? Tendréis acceso directo, se colgará en nuestro sistema de AFA Training, que ya os he comentado cómo funciona. Y si tenéis cualquier pregunta adicional, pues aquí tenéis el contacto y podéis pues, realizarnos aquellas preguntas que pues, han quedado pendientes o que os van surgiendo pues, a partir de ahora. Espero que os haya gustado el webinar y bueno, pues cualquier cosa quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.